Salazón de hueva de atún, salazón de hueva de maruca, capellanes, bacalao labrador, mojama, anchoa, sardinas. Tota la vida han sigut salaurers. Ya el abuelo, luego mi padre y luego yo. La tercera generación ya. Antes se consumía muchísimo. Era la comida de los pobres, estoy hablando de mi abuelo. Lo raro era comerse un pollo. Era la proteína, la sardina era la proteína de aquella época. Si en una casa no ha habido costumbre de comer salazón, la gente joven no la tiene. Hay veces que la descubren cuando tienen 25 o 30 años, que se van a los barecitos que ahora hay, y entonces les ponen la mojamita y dicen, uy, esto está muy bueno. Antes se gastaba en todas las casas y hoy en día el salazón, digamos, le está dando un empuje en la hostelería. La restauración se ha puesto un poco las pilas con las anchoas, con el bacalao. Al final de la calle estaba otro salazonero, luego en la calle Arcilla había otro, en la calle Embou había otro. Han ido desapareciendo. Abajo son las tiendas y arriba eran las viviendas. Entonces todos los chiquitos de esta contornada nos hemos criado juntos. Tenemos una amistad pues, de criarnos juntos, de jugar todo el día al escondite, de darle la vara a uno y luego darle la vara a otro. Y era un pueblo. El proceso que tiene la salazón, el bacalao se desvicera, se quita la cabeza y se pone capa de sal, capa de bacalao, capa de y se deja prensando. Un tiempo, pues un tiempo puede estar a lo mejor, pues depende. Hoy en día está en un mes, pero lo suyo es que esté más tiempo porque saca más buque, mejor sabor. La barca venía, iba a pescar y luego traía la bacaladilla o capellán o abaichet o lirios. Normalmente siempre se aprovechaba orilla puerto para montar las fábricas. Llegaba el barco y automáticamente allí a elaborarlo. Hoy en día eso está totalmente prohibido. Los han mandado a las fábricas todas a polígonos donde intentan que las aguas residuales de esas fábricas se reciclen. Prácticamente lo que es el salazón aquí en la zona de aquí de Valencia, el Mediterráneo, se vende casi todo el año. Casi todo el año hay un consumo. ¿Cuándo aumenta un poco más? Normalmente en la época de Semana Santa, por la tradición de la gastronomía. En Cuaresma pues teníamos cola todos los días, porque se gastaba muchísimo y la gente lo hacía a la Cuaresma como tocaba. Y la otra época, Navidades. Navidades. O sea, cuando llega la Nochebuena, la Nochevieja o cosa de eso, hay una tradición de decir voy a presentar un plato pues de hueva, de mojamita, de un esgarraé, una cosa. Y luego ya del bacalao labrador, pues frito con tomate como se ha hecho toda la vida, hay muchísimas recetas.